Muy buenos días, mi nombre es Ladislao Larraín, soy socio de Larraín Vial, gerente general de Larraín Vial Asset Management, y les doy la bienvenida a nuestro primer seminario del año 2022. Les agradecemos a los más de 2.000 clientes que están conectados desde sus casas, oficinas, autos, virtualmente, por acompañarnos en esta discusión que tendremos sobre el escenario actual del mercado chileno, sus riesgos y oportunidades. Estamos a una semana del cambio de mando, un hito que está marcando la pauta de las últimas semanas con una constitución en desarrollo, ¿no es cierto?, que está por presentarse, ¿no es cierto?, junto a otros factores internos y externos, como la inflación, que ha generado mucha volatilidad en el mundo de las inversiones. Por lo mismo, para entender estos hechos y cómo están afectando el precio de los activos, qué se puede esperar de ellos a futuro, tenemos el placer de contar con nosotros a 3 economistas bastante senior, con experiencia en política monetaria, en gobierno, en distintos aspectos que son los que están marcando hoy día la discusión, ¿no es cierto? Ellos son el economista don Roberto Saller, don Juan Andrés Fontaine y José Manuel Silva. Don Roberto Saller es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, magíster y PhD candidate de la Universidad de Chicago y fue presidente del Banco Central de Chile entre el año 1991 y 1996. Don Juan Andrés Fontaine es ingeniero comercial de la Universidad Católica y máster en Economía de la Universidad de Chicago y presidente del Banco Central, y ministro de Economía entre el año 2010, 2011 y también el año 2019. Juan Andrés es miembro de nuestro Advisory Committee de la Larraín Vial Asset Management y también preside uno de los comités de inversiones más importantes que tenemos en la Larraín Vial Asset Management. Este panel de conversación será moderado por nuestro gerente de inversiones, don José Manuel Silva, quien además profundizará en algunos de los temas abordados. Y antes de comenzar, me gustaría comentar que en la Larraín Vial, ¿no es cierto?, nosotros solidarizamos profundamente con lo que está ocurriendo en las familias de Ucrania, lamentamos estos hechos y esperamos que esto tenga una solución pronto. Por último, avisos más administrativos, las preguntas las pueden hacer en la plataforma online y también les pedimos, si es que al finalizar el evento pueden darnos feedback a través de una encuesta que les enviaremos, porque ese feedback nos es muy útil para poder mejorar estos eventos a futuros. Los dejo entonces con don Juan Andrés, quien comenzará su intervención, luego lo seguirá don Roberto Saller y por último José Manuel Silva. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Quiero saludar a quienes están en sus casas, los clientes y amigos de la Larraín Vial y a los aquí presentes. En realidad es un placer estar, algunos por lo menos, presencialmente aquí. Es primera vez que me toca asistir presencialmente a un seminario como en 2 años, así que realmente me siento como renovado. Voy a hacer una breve descripción de lo que para mí son los temas centrales hoy día y me imagino que después José Manuel nos va a preguntar más sobre eso. Primero respecto a la coyuntura internacional, que estamos todos, impresionados con la sucesión de malas noticias y particularmente las atrocidades que están ocurriendo hoy día en Ucrania. Yo quiero decir de que más allá de esas atrocidades, más allá de la muestra de patriotismo que se está viendo ahí y el sufrimiento que está ocurriendo, yo pienso que es un fenómeno más bien acotado, que al final Rusia va a terminar imponiendo su poderío con alto costo, tanto para Ucrania como para la propia Rusia. Y en consecuencia lo que estamos viendo hoy día de un alza muy fuerte del precio del petróleo y demás consecuencias económicas va a ir, disminuyendo en el tiempo. Lo que va a quedar sí, y eso podemos conversarlo con más detalle quizás después, es, creo yo, una fractura muy importante en la comunidad internacional, entre Occidente y Rusia, a lo cual se agregan las tensiones entre Occidente, particularmente Estados Unidos y China, y en consecuencia el mundo camina hacia un ambiente mucho menos propicio a la globalización que lo que vivimos antes. Yo creo que eso es de enorme gravedad para el mundo y para Chile, mucho más allá de la atención que está puesta hoy día en la subida puntual, en mi opinión, del precio del petróleo, que es algo que yo creo que es más bien pasajero. Podemos hablar en más detalle de eso, pero creo que en la coyuntura internacional, entonces dejando al margen
este problema tremendo de la guerra, lejos para mí lo más importante es la inflación. Ese es el enemigo número uno en el mundo hoy día, inflación ocasionada, creo yo, por este ejercicio casi como de pizarrón de esto que se llamó la teoría monetaria moderna en la discusión académica, que era esta idea de que la política fiscal podía financiarse libremente con expansión monetaria. Eso es lo que hizo Estados Unidos, eso es lo que hizo Europa, eso es lo que hizo Chile también, y eso es lo que ha provocado una gran inflación en el mundo, y la tarea hoy día es controlar esa inflación. Eso todos sabemos que se hace con fuerte alza de las tasas de interés, que es lo que viene en Estados Unidos, más tarde en Europa, es lo que ya está ocurriendo en América Latina y va a seguir ocurriendo, por ejemplo, acá en Chile, y eso significa un enfriamiento de la economía mundial. Hoy día, si uno saca la foto, la economía mundial no puede ser más favorable para Chile, con un precio del cobre en las nubes, y con en general los mercados de nuestros productos, salmones, por ejemplo, vino, etcétera, creciendo porque estamos saliendo de la pandemia. Entre paréntesis, a propósito de la pandemia, también supongo que podremos hablar de eso, pero simplemente decir que bueno, el hecho de que estemos reunidos aquí, algunos por lo menos sin mascarilla, ya algo indica, y lo más sintomático para mí fue la exposición del presidente Biden ante el Congreso Pleno 2 o 3 noches atrás, en que estaba todo el Congreso Pleno, nadie con mascarilla. Y eso indica que el mundo efectivamente está saliendo de la pandemia. Así que creo que en este momento la economía mundial está pasando por un momento muy positivo, pero el futuro a mí me parece de un claro enfriamiento en Estados Unidos, en Europa y en América Latina, producto de la necesidad de controlar la inflación. La coyuntura nacional, la coyuntura chilena, creo que está marcada por lo mismo, por la tarea que tiene que enfrentar el Banco Central de controlar la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar, como dijo Milton Friedman, un fenómeno monetario y en consecuencia es responsabilidad del Banco Central. En toda esta discusión suele decirse, por ejemplo, en el mundo, y también se ha dicho acá, que la inflación es transitoria y en consecuencia no habría que preocuparse mucho. Siempre la inflación es transitoria. Basta que el Banco Central deje de emitir dinero y y frena la inflación. O sea, depende siempre de la decisión del Banco Central de seguir emitiendo dinero. Eso es lo que hay que hoy día controlar a través de la subida de la tasa de interés, y es la tarea del Banco Central. Respecto de las tareas del futuro gobierno, que como se mencionaba, estamos a puertas de eso, creo que tenemos allí una fuente muy importante de incertidumbre. El programa de gobierno de Boric, del cual quizás Roberto podrá hablar más, es un programa que por lo menos en el corto plazo, o en la primera parte, yo creo que tiene algún parecido con lo que fue Bachelet II, básicamente fuerte aumento de gasto público, con financiamiento tributario. Se habla de 5 puntos del PIB, que es un aumento de 25% de los ingresos estructurales del sector público, o sea, es una magnitud muy, muy significativa. Estos son 5 puntos, en el caso de Bachelet II se hablaba de 3 puntos, y eso requiere una gran reforma tributaria, no hay cómo financiarlo con el presupuesto fiscal actual, y vamos a entrar entonces muy pronto, creo yo, en una discusión tributaria muy álgida, muy compleja, como la que vivimos probablemente en 2014. Y el otro componente que también se ha planteado como prioritario en el corto plazo es un aumento de las regulaciones laborales que tienen un impacto en costos laborales, como por ejemplo salarios mínimos, jornadas de trabajo, cotizaciones previsionales, etcétera, lo cual también es un shock de costo en un momento en que hay otro shock de costo muy importante ocurriendo y que la economía va a estar en un enfriamiento producto de la política antiinflacionaria. Entonces, lo que yo veo que efectivamente lo que se nos viene por ambos lados es el comienzo del invierno. O sea, hemos tenido un gran boom de consumo saliendo de la pandemia. Ese boom ya está mostrando signos de agotamiento. La economía en los últimos datos más bien ha dejado de crecer, en las cifras desestacionalizadas mes con mes ya dejó de crecer y probablemente va a decrecer. O sea, yo creo que aquí hay una probabilidad importante de que Chile entre en recesión. Y eso naturalmente ojalá se pueda evitar, en parte con buenas políticas por parte del Banco Central y del gobierno, pero hay un riesgo importante en esa materia. El otro tema que seguramente vamos a comentar, que es el que proviene del proceso constituyente. El proceso constituyente se ha transformado en una enorme fuente de incertidumbre en este momento, una incertidumbre sistémica, una incertidumbre que no hemos vivido en Chile
bueno, quizás a fines de los 60, principios de los 70, o incluso quizás hoy día incluso mayor que eso, porque el proceso constituyente parece avanzar no solamente a revisar los últimos 30 años, sino que los últimos 200 años. Y eso está creando dosis de incertidumbre sistémica absolutamente impensadas para el país. Y nos ha llevado a asomarnos, no digo que estemos ya ahí, pero a asomarnos a lo que puede ser una situación de anarquía o de caos. Eso es lo que realmente hoy día estamos viendo como un futuro. Y yo espero que lo evitemos, creo que todavía estamos a tiempo de evitar eso, pero podemos conversar con más detalle de por qué pienso que este es el tema, y obviamente esto se traduce en la discusión que se está todavía, o sea, todavía no hay nada zanjado en el proceso constituyente, es todavía una discusión, pero una discusión que avanza a poner en tela de juicio la independencia del Poder Judicial, la gobernabilidad del país, la protección al derecho de propiedad, o sea, elementos, la libertad de prensa, o sea, temas muy, muy fundamentales que están hoy día en discusión y creando enorme incertidumbre. Termino entonces tratando de aludir al título de este seminario, Invertir en Chile, riesgos y oportunidades. Yo creo que los riesgos, la pregunta es si los riesgos que acabo de mencionar están ya o no en los precios de mercado. Esa es, creo yo, la pregunta relevante. Y mirando, podemos entrar en más detalles después, pero mirando así los distintos precios, yo diría que en el precio del dólar, por lo menos una fracción muy importante de esos riesgos ya está incorporado. O sea, puede subir otro poco, puede bajar un poco, pero no veo yo que ahí quede mucho más. De hecho, estamos como 4% por debajo, 5% por debajo del punto más alto del tipo de cambio real en la serie histórica del Banco Central, que corre desde mediados de los 80, que se dio exactamente en enero del año 90, o sea, plena transición entre Pinochet y Elwin, digamos. Ahí fue el punto más alto del precio del dólar. Así que estamos cerca de ese punto. En materia de tasas de interés de largo plazo, en cambio, yo ahí pienso que tasas de interés en torno al 6% a 10 años, como estamos viviendo en este momento, a mí me parecen que no recogen todos los riesgos que acabo de mencionar. Puedo plantear, o sea, yo no veo mucha razón por la cual el Chile que estoy viendo a futuro sea muy distinto a México, por ejemplo, que tiene tasas de interés del 8%, o a Colombia, que tiene tasas de interés del 9%. Entonces, creo que ahí puede todavía quedar un ajuste. Y finalmente, en materia de bolsa, creo que el gran tema ahí es cuáles son las perspectivas de crecimiento de largo plazo para Chile. Y obviamente todo este panorama de alta incertidumbre sistémica está cobrando un precio muy grande en las perspectivas de crecimiento potencial del país. Sin embargo, hay una opción que es la bonanza fuerte de precios de commodities, particularmente mineros, que se anticipa, que ya se está viviendo en parte, pero se anticipa larga en el mundo, aunque obviamente la política antiinflacionaria en Estados Unidos y en Europa puede golpear a eso, pero a mediano plazo, sobre todo con un China creciendo, ese factor puede ser un factor que ayude a provocar crecimiento hacia adelante. Creo que podremos conversar con eso con más detalle en las preguntas, pero creo que ahí hay una oportunidad que vamos a tener que, digamos, ver si empieza a perfilarse como una opción para que Chile vuelva a tener un impulso. Con eso creo que ese es un poco el panorama general y quedo hasta aquí. Todo tuyo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación a la Reinvial. Creo que, igual que Juan Andrés, esta es la primera vez que me toca un seminario con presencia presencial, digamos, por lo menos una parte, la parte menor, porque entiendo que la mayor están en el streaming. A ver, para dar una introducción, primero también quería referirme a la parte internacional. Yo creo que efectivamente el tema más en lo económico, porque el tema humanitario es una cosa completamente, yo diría que inimaginable, digamos, a estas alturas, pero está ocurriendo. Pero en el tema económico, yo creo que aquí lo más complejo estructuralmente es, y en eso coincido con Juan Andrés, es un quiebre de la globalización como la entendíamos hasta ahora. Por lo menos este-oeste yo creo que es una cuestión no menor. Ya venía algo de eso en Estados Unidos-China, pero esto se va, yo creo, a agravar, y eso indudablemente que tiene implicancias que si hay tiempo podemos después conversarlas, pero yo creo que ese es un elemento muy fundamental. Ahora, yo no estoy tan claro que esto vaya a terminar relativamente luego en términos del impacto económico. Es evidente que Rusia tiene un poderío militar lo suficientemente grande como para, digamos, definir la situación, yo creo que relativamente luego,
pero el impacto que esto está teniendo en la propia Rusia y en parte de Europa, si bien en este momento estamos en el pic de aumentos de precios de petróleo, de trigo, incluso yo creo que de cobre, pero yo creo que algo de eso está para quedarse, sobre todo en el tema del petróleo. Y ese es un tema para nosotros complicado. El petróleo ha subido mucho más de lo que ha subido el cobre, y yo diría que la probabilidad de que eso quede o se mantenga, ese es un tema bien complejo para nosotros, porque nosotros importamos prácticamente el 100% del petróleo que consumimos, y para el mundo, porque el petróleo es un determinante súper fuerte en la inflación, aspecto que ya tocó Juan Andrés y que yo comparto. Y a esto yo le agregaría lo que está ocurriendo con los granos, considerando que Ucrania y Rusia son grandes exportadores mundiales de granos. Esos son precios que muy rápidamente se incorporan a los índices de precios al consumidor por el lado de los alimentos. Entonces yo creo que el tema inflacionario, por lo menos este año, va a ser extraordinariamente complicado, no solo en Chile, que ya es complicado, sino que en todo el mundo, y creo que puede ser más largo y más complejo, y eso lo que significa, en mi opinión en concreto, es que digamos, la proyección del crecimiento económico mundial yo creo que va a ser claramente de más a menos en los próximos meses, para este año y probablemente el próximo. Y eso para nosotros, sobre todo este año en que el grueso del crecimiento económico de haberlo, yo pienso y espero que no haya recesión, yo creo que vamos a tener crecimiento económico, pero el grueso de eso viene de afuera. Cuando uno mira los determinantes, consumo, inversión, no, el grueso viene del saldo en la balanza de pago, o sea, exportaciones superando muy fuertemente el crecimiento de las importaciones. Eso es lo que está generando el mayor crecimiento económico este año, y eso yo diría que se ve en riesgo, o se ve por lo menos con un impacto que puede ser negativo para Chile. Así que yo creo que ese es un aspecto bien fundamental. Eso en lo internacional. En lo nacional, yo diría que yo veo un año particularmente complicado en el manejo tanto como para el gobierno como para el Banco Central, porque tenemos por un lado el tema de la inflación, que ya venía alto en Chile, no muy distinto a como venía en otras partes del mundo. Eso se va probablemente, en la medida en que no haya un mecanismo, un MEPCO corregido o ampliado, en fin, probablemente eso va a hacer aún más fuerte la inflación en los próximos meses en Chile. Entonces hay un tema de inflación, la verdad, bien complicado, que ha llevado al Banco Central a subir tasas, y las expectativas o los futuros de tasas de política monetaria están francamente altos, y me parece a mí que con razón, considerando la inflación que tenemos. Pero eso es un aspecto importante, política monetaria contractiva. Política fiscal este año, yo diría que también es claramente contractiva, depende de cómo se mida, pero tenemos un compromiso de digamos, mantener la caída del gasto público en torno al 24-25% respecto a la ejecución del año pasado, que sigue siendo un crecimiento respecto al año antepasado, pero es una política fiscal que claramente no es expansiva en la medida que se mantenga eso, y tenemos entonces política monetaria y fiscal contractiva, lo cual indudablemente es bien complicado. ¿Qué tenemos a favor? El exceso de liquidez que todavía existe a raíz de, en mi opinión, muy irresponsable aumento del IFE del año pasado. Si hay tiempo podemos conversar de eso, pero yo creo que realmente no se justificaba, y sobre todo los retiros de la AFP, más irresponsable aún, todos los retiros, y que generaron, todas las estadísticas están mostrando todavía, las pocas estadísticas que hay, pero muestran que hay un exceso de liquidez respecto a la tendencia que venía en cuentas corrientes, en depósitos a plazo, en cuentas de ahorro de las personas, súper alto respecto de la tendencia, en torno, yo diría, al 5 o 6% del producto. Entonces ahí hay digamos, un colchón al cual se puede recurrir, y yo diría que ya en enero se ve un poquito, porque empezaron a caer, que ahí hay un insumo, digamos, para el gasto, que no es el insumo normal que viene o de las políticas o del empleo, cosas por el estilo. Entonces, eso yo creo que es un aspecto positivo desde el punto de vista de poder crecer. Ahora, dicho eso, lo otro que yo creo que es importante tener presente para este año es que yo diría que desde el punto de vista del gobierno, el gobierno se va a enfrentar a un tema de una inflación muy alta, a un tema de una política monetaria contractiva, a un shock internacional de precios del petróleo muy alto. Tiene la parte positiva, como decía Juan Andrés, del precio del cobre, pero eso ya es una cosa un poquito más estructural, un poco más le va a dar más manejo, pero el precio del petróleo le va a pegar muy fuerte a la inflación. Y diría que tiene además el tema de la sequía. Yo creo que el tema de la sequía en lo doméstico es demasiado importante. O sea, es un tema, todo lo que por lo menos yo he podido averiguar es que realmente en 2 o 3 zonas del país, entre otras Santiago, sobre todo la parte oriente de Santiago, la situación es bien compleja.
y yo creo que ese va a ser, el manejo de eso no es trivial para nada, ¿no? Entonces ahí hay un tema que yo creo que puede generar mucho ruido, depende de lo que ocurra, sobre todo si no llueve. Está el tema de la migración, que yo creo que también es un tema extraordinariamente complicado. Está el tema de la Araucanía, que todos sabemos que es un tema muy complicado. Y yo diría que está el tema de la delincuencia en general, que es un tema también muy complicado. Entonces, la verdad es que yo creo que las restricciones, los desafíos que tiene el gobierno, por lo menos este año, y yo creo que ya estamos en marzo, o sea, yo creo que esto puede durar incluso hasta 1 o 2 trimestres del próximo año, suponiendo que se manejara bien, son muy complejos, y tomando el punto del programa de gobierno, yo creo que lo más probable es que de un programa que es muy ambicioso y que yo personalmente creo que está, y comparto, yo creo que es una suerte de programa Bachelet 2, ojalá mejor implementado, y yo pienso que va en la dirección correcta, pero eso es para conversarlo quizás después. Pero el punto que quiero hacer es que de ese programa tan ambicioso yo creo que la realidad va a imponer que se va a concentrar, yo creo, en el tema de la reforma tributaria, que creo que va a ser lo primero, pero eso igual toma mucho tiempo y es muy complejo. En el tema de la reforma de pensiones, que yo esperaría de que eso también va a ser muy complejo, pero que eso sí salga. Y yo diría que, por ejemplo, en el tema laboral, intuyo que una parte importante se va a postergar, es una intuición mía, pero yo creo que no va a estar ahí con la fuerza que está en el programa. El tema de salud yo creo que vendría inmediatamente después de estos dos que digo yo, que son tributaria, pensiones y yo creo que salud. Entonces yo creo que el gobierno se va a tener que concentrar en eso por un imperativo de realidad simplemente. Y lo otro es el tema constitucional. Ahí yo tengo una diferencia importante en la forma que lo planteó Juan Andrés. Yo realmente creo que lo que hemos visto en la prensa, y no solo en la prensa, sino que en personas, yo diría, muy respetables, etcétera, es, en mi opinión, una exageración. No quiero usar la campaña del terror para no entrar en ese nivel de comparaciones, pero yo diría que cuando uno ve realmente la realidad de lo que está pasando adentro, y se ve de distintas formas esa realidad, y cómo ha ido cambiando desde lo que son proposiciones de comisiones a lo que son ya temas que van al plenario, etcétera, ya hay un cambio importante. Pero lo que yo creo que hay que entender, por lo menos esa es mi lectura, es que dado lo que fue el resultado del plebiscito para la Constitución, dado cómo fue la composición de esta constituyente, dado lo que fue el resultado de la elección presidencial, aquí yo entiendo de lo que va a ocurrir en la convención, la propuesta que va a salir, que obviamente no nos va a gustar a todos, pero es una propuesta, yo diría, de cambio importante respecto a lo que hemos vivido, yo no diría los últimos 200 años, creo que ahí, Juan, quizás siempre, no, 30, yo diría que 30, 40 años, pero yo creo que es un cambio bien importante respecto de parámetros estructurales bien de fondo. Y yo creo que, en lo personal, creo que eso es una cuestión necesaria, que yo creo que el estallido que hubo el año 2019 reflejó en parte importante. Hay diversas visiones de por qué hubo ese estallido, ¿no es cierto? Está la visión, yo llamaría más, llamémosla, no sé, un tipo de visiones que simplemente es el reflejo de que el país no sigue creciendo. Voy a hacer una caricatura, pero yo creo que y las implicancias que eso tiene en el bienestar de las personas. Otra lectura es que fue ya una acumulación de cuestiones que se fueron dejando de lado durante los últimos 30 años con todo lo bueno que tuvo y que explotaron por distintos motivos. Ya había explotado el tema educacional en algún momento, ya había explotado el tema de pensiones por otro. Yo creo que el establishment político y las instituciones no se hicieron cargo de eso, vino eso, y entonces en buena medida yo creo que la convención va a tener que enfrentar eso, y lo está enfrentando, y tiene una composición tal que naturalmente eso se está con mucha fuerza. Igual el tema de los 2/3 yo creo que indudablemente que modera el resultado, porque es mucho más quórum que ese, yo diría que es muy impresentable democráticamente. En fin, pero yo diría que yo tengo un optimismo razonable, tampoco estoy en una cosa de negación completa, pero un optimismo razonable de que el tipo de, y sobre todo cuando las opiniones y las visiones externas a la convención se dan, como me consta que se están dando, no por la prensa necesariamente, que yo creo que se generan mucho ruido, sino que se dan a personas que están jugando un cierto rol ahí de bisagra, que yo creo que personalmente pienso que eso va a salir una cosa, yo espero que sea razonable. Y si no, bueno, está obviamente el plebiscito de salida, que indudablemente es un tema todavía con mucha incertidumbre.
Pero el punto que quiero hacer simplemente para explicar un poco a lo que me refería, voy a extremar un poquito los argumentos, no lo voy a extremar tanto, pero lo voy a extremar un poco, para que me entiendan cuando digo cambios de ciertas cosas. Yo creo que en el tema pensiones, salud, educación, estoy pensando educación a todos los niveles, ya estoy con el tiempo encima, ¿no? Pensión, salud, educación, yo realmente siempre he pensado que el manejo de esas tres situaciones durante, yo diría, bueno, desde que asume, digamos, desde que tenemos la democracia, fue un manejo realmente que deja mucho que desear. Yo siempre fui muy, en lo personal, muy crítico, en fin, es un tema ya aparte, pero creo que ahí realmente, déjenme dar un ejemplo. Yo los desafío a ustedes, y corro un riesgo porque Juan Andrés me puede dar un contraejemplo, que hasta el año 2008 si hay algún documento, algún paper, alguna presentación sobre el tema de seguridad social en Chile, que hable de seguridad social. Yo no conozco ni uno solo hasta el año 2008. O sea, no había un sistema de seguridad social. Lo que había era un sistema de pensiones en que todos los papers que ustedes van a encontrar y las visiones, etcétera, eran su rol en el mercado de capitales, que yo creo que es súper importante, no lo quiero minimizar y muy fundamental, y ahí hay un tema que quizás podríamos conversar incluso, y está muy bien, pero ocurre que la forma en que se entiende normalmente, por lo menos fuera de Chile, ¿ya?, el sistema de seguridad social es que las pensiones sean, entre comillas, buenas. Y las pensiones terminaron siendo muy malas. No muy malas, muy malas. Y eso yo diría que no es, y lo quiero ser muy claro, responsabilidad de los fondos de pensiones. Eso para mí es clarísimo. Es responsabilidad de un diseño que se fue quedando atrás, que no consideró una serie de cuestiones que no quiero tomarme el tiempo, todos las sabemos, y se fue, digamos, dejando debajo de la alfombra un conjunto de cuestiones que terminó con la explosión porque realmente era un sistema que, entre comillas, se vendió, no lo digo peyorativamente, pero digamos, se planteó como que cerca de un 70% de los últimos sueldos uno los iba a recibir como pensión, y estamos absolutamente lejos de eso, y sobre todo las mujeres, en fin. Entonces, ahí hay un tema que no nos hicimos cargo. En el tema de educación, yo le digo, es insólito, en mi opinión, que en Chile en algún momento llegamos a tener 64, entre comillas, universidades. Para mí es una cuestión inconcebible, es simplemente inconcebible. Yo sé que hay libertad de emprender, todo lo demás, pero me parece que en ese ámbito, tener 64 universidades que llegamos a tener, y ahora tenemos un poquito menos de 60, o sea, pero ya tenemos cerca de 55, en un país como Chile, con lo que implica eso en términos del costo para los estudiantes, en términos de la poquísima, planificación, programación de lo que es la empleabilidad de las carreras universitarias, la calidad de las carreras universitarias. Bueno, yo diría que ahí también se generó una falta de visión impresionantemente grande que todos tuvimos y que nos pasó la cuenta, y que yo creo que es ese tipo de cuestiones, a eso me refiero, que yo creo que son cuestiones que obviamente uno puede decir, oye, esto puede terminar peor con la nueva Constitución. Entiendo que eso puede ocurrir, yo espero que no ocurra, realmente espero que no ocurra, pero que se dé la posibilidad de que ese tipo de cuestiones mejore. El tema laboral, en que creo que es un tema muy discutible, pero también hay cuestiones de la institucionalidad laboral en que proyectos que en mi opinión eran bastante razonables, el Tribunal Constitucional en más de una ocasión los declaró inconstitucionales. Entonces, claro, y obviamente ese es un sector, también podemos tener diferencias, pero yo diría claramente un sector en que la cancha no está pareja entre lo que es el empresario y lo que son los trabajadores / sindicatos. Entonces, si esa cancha no está pareja y el Tribunal Constitucional, por motivos de que en la Constitución, por lo menos una lectura de ella, es de que se requiere darle la razón en cierto tipo de cuestiones, en el tema de las negociaciones de los sindicatos, ustedes recordarán, digamos, a la oposición, llamémosla empresarial o patronal, yo creo que es una cuestión realmente muy complicada y que hace casi inevitable que surja, digamos, la necesidad de cambiar eso. Y bueno, esos cambios, en mi opinión, nos transforman a nosotros en un país que yo, desde mi perspectiva, es más normal, ¿ya? Es más, yo diría, más moderno. Bueno, yo me siento yo sé que se usa para todos lados la palabra socialdemócrata. Yo hoy día el que no es socialdemócrata es un desastre, pero yo de verdad creo que la socialdemocracia europea, nórdica, es un modelo muy importante, o para mí un referente muy importante, yo diría que nos vamos a dirigir en esa dirección, que es lo que yo espero realmente, y no en la dirección en que estábamos, que yo diría que era un país extraordinariamente, yo diría, y también lo voy a decir, así como la socialdemocracia, el neoliberalismo también tiene un término que no se puede usar porque también es como desastroso, digamos, o peyorativo, pero yo creo que vivimos en un mundo en que todo era individual, todavía, digamos, todo es individual,
todo el tema, llamémoslo más colectivo, de seguridad, etcétera, para no hablar de salud. Yo creo que ya estamos en el tiempo, pero quería simplemente explicar, déjame dar un ejemplo, un último ejemplo, que para mí fue muy impresionante. Yo me encontré, esto ya es un pequeño acápite, pero yo me encontré con Juan Andrés en el Banco Central, cuando salíamos de Pinochet y entrábamos a Elwin. Nos conocíamos antes, pero muy poco, ahí nos conocimos un poco más, y bueno, hoy día yo diría que me siento bien amigo de Juan Andrés, y peleamos harto, discutimos harto, pero somos bien amigos. Y yo me acuerdo que no podía creer cuando vi la cifra de cuál era la tasa impositiva a las corporaciones, cuál era el impuesto a las utilidades. Yo les apuesto que si hacemos una encuesta acá o online, no, va a estar lejos de la realidad. El número era 0%. Entonces, cuando a mí me dicen que la tasa de impuesto es 0 a la utilidad, 0%, para mí esa cuestión, o sea, si me dicen que cambiar eso es entrar a Venezuela, no lo dijiste tú, entrar a Venezuela o entrar a Argentina, me parece que realmente estamos hablando de dos cosas muy distintas. Quería provocar un poquito, pero simplemente a eso me refería yo cuando les decía que yo soy más optimista en el sentido que yo espero que vayamos hacia algo que desde mi perspectiva es más deseable que los problemas que teníamos, corregir los problemas que teníamos, no efectivamente tirar 200 años por la borda. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, hemos tocado, yo creo que podríamos estar conversando toda la mañana con todos los temas. Vamos a tratar de motivar la conversación a propósito de precio de los activos. Aquí tengo unas diapositivas que me preparó la gente del área de estudios de acciones de la GF. Y aquí, por ejemplo, tenemos algo bien interesante, ¿no es cierto? Tenemos dos países latinoamericanos. Vemos el tipo de cambio real, Brasil y Chile, y los términos de intercambio, ¿no es cierto? Vemos que la línea azul son los términos de intercambio, es como dice el poder adquisitivo del país. Y vemos que el poder adquisitivo de Brasil y Chile han subido recientemente, pero vemos que el tipo de cambio, curiosamente, se desacopló de esos términos de intercambio. En el pasado, cuando los términos de cambio mejoraban, el tipo de cambio se reevaluaba de estos países. Y vemos que hoy día el tipo de cambio, tanto en Brasil y en Chile también es algo, yo creo, muy anómalo lo que ha pasado, vemos que hay un gap, ¿no es cierto? Aquí deben haber varios hedge funds mirando esto, diciendo, oye, aquí hay una oportunidad de irse largo en algo y corto en otra cosa. Lo mismo vemos que en acciones, Chile hoy día está a 3,7 desviaciones estándar más barato, ¿no es cierto?, en términos de precio-utilidad, promedio de lo que han sido los últimos 10 años, versus lo que ha sido, ¿no es cierto?, los mercados emergentes europeos. Esto también es inédito porque en el pasado, cuando venían crisis, cuando venían terremotos en el mundo, Chile solía estar más caro, o sea, media desviación estándar, una desviación estándar. O sea, hoy día la tasa de descuento que está aplicando el inversionista sobre las acciones chilenas es muchísimo más alta de lo que jamás la ha aplicado en los últimos 20 años, diría yo. Bueno, y para el tema de las tasas de interés, vemos que es justamente lo que decía Juan Andrés, ¿no es cierto? Vemos cómo la tasa de interés de Chile, estos son bonos en UF, o sea, reajustables por inflación de todos estos países, a 10 años, moneda local. Vemos como la tasa chilena, que era por lejos la más baja en nuestra región, de a poco se ha ido acercando, de a poco, lentamente ha ido convergiendo hacia los mejores países de la región después de Chile, que probablemente son Colombia, México, y que incluso en algún momento, en el peor momento de la sacada de plata de las AFP, ¿no es cierto?, donde se pensó que podía haber 100% de sacada de plata de la AFP, como están proponiendo ahora en Perú, llegamos a superar la tasa de Colombia y Brasil. Entonces de Colombia y México. Entonces ahí está la pregunta que yo les quisiera plantear a los dos. ¿Creen ustedes que estos activos chilenos tan descontados versus lo que ha sido la historia de los últimos 30 años, 25 años, se justifica? ¿O creen ustedes que todas las malas noticias ya están incorporadas en los precios?
o siempre puede ser peor. Y por lo tanto, los precios de los activos podrían seguir ajustándose en términos relativos a otros activos, porque como todos sabemos, nuestros clientes y todos los inversionistas tienen la posibilidad hoy día, en un mundo global, a pesar de que es un tema que también me gustaría que conversemos después, la desglobalización, los clientes hoy día tienen la posibilidad de invertir en todas partes del mundo y por lo tanto no solo Chile es una alternativa. Vamos por el mismo orden que partimos. A ver, mira, respecto al tema de renta fija, como planteé, yo pienso que no veo muchas razones por las cuales Chile sea muy distinto a México en el futuro. Y en consecuencia creo que le queda un espacio para subir. Y eso tiene que ver en parte con la situación fiscal, pero mucho menos, creo yo, de lo que está en discusión. Porque yo creo que al final lo que ha pasado, por ejemplo, si uno mira la evolución del spread por riesgo país, el ENVI, por ejemplo, en Chile ha subido poco, menos que lo que ha subido en el resto de América Latina. Y eso tiene que ver con que yo creo que el mercado en este momento está evaluando nuestra posición fiscal con un precio del cobre muy superior al que está implícito en los cálculos que se hace normalmente por parte... Credit for swap. La DIPRES en Chile, o en fin, el gobierno, utiliza todo este esquema, digamos, del cálculo del presupuesto estructural con un precio del cobre a largo plazo, y la verdad que ese precio del cobre a largo plazo hoy día está calculado como en 3.30, me parece, o algo así, y yo creo que el mercado está operando con precios sobre 4. Y obviamente si con el fisco chileno evaluado con un precio del cobre alto, por ejemplo, el presupuesto de este año, con el cobre previsto de 4.10, que incluso es menos que lo que hay hoy día, tiene un superávit primario cero. Y eso es una buena condición de equilibrio, básicamente. En consecuencia, no me extraña que todavía no se haya provocado ahí un problema. Yo creo que el tema fiscal es una restricción si empieza a aumentar mucho el gasto, y eso en parte el programa, bueno, de verdad el programa del gobierno, del nuevo gobierno lo tiene. Esa es la restricción, pero no que hoy día ya estemos en una situación de insostenibilidad fiscal, y en consecuencia no creo yo que el alza de la tasa de interés que estoy previendo tenga tanto que ver con eso. Creo que tiene más que ver con el hecho de que lo que está previsto en el programa de gobierno y de alguna manera en el ambiente es un cambio sustancial al régimen de pensiones, y eso implica, si no desmantelar, por lo menos poner en serios aprietos lo que es el mercado de largo plazo de capitales en Chile, que es una diferencia muy importante respecto de México, por ejemplo, o respecto de otros países de América Latina. Nosotros hemos tenido un mercado de capitales de largo plazo, de muy largo plazo, para el financiamiento de la vivienda, para el financiamiento de las inversiones de las empresas, y eso es lo que yo creo que está en juego con los cambios que se están planteando al régimen de pensiones, y eso, si ocurre, obviamente se traduciría en que nuestra tasa de interés de largo plazo subiría mucho. Eso respecto a las tasas. Respecto al tema de la bolsa, creo que eso tiene que ver con las perspectivas de crecimiento, aparte del riesgo de la tasa de descuento. Y las perspectivas de crecimiento yo creo que están muy afectadas por la discusión de la Convención Constituyente. Y yo creo que, como dije, la Convención Constituyente no es que yo esté pronosticando que esto vaya a ocurrir. Lo que estoy viendo es lo que está ocurriendo hoy día. Hoy día yo veo que ha introducido un riesgo sistémico de naturaleza, muchas desviaciones estándares, por así decir, respecto a lo que teníamos en vista tiempo atrás. Y creo que eso recoge en parte, y Roberto lo hizo en su planteamiento, una discusión que se dio en Chile en los 80 o principios de los 90. Eso es un poco lo que está en juego aquí. Y cuando Roberto pone como ejemplo la tasa de interés cero sobre la tasa de impuestos cero que había, digamos, puntualmente el año 90, hoy día esa tasa es 27. Entonces es bastante irrelevante ese ejemplo para lo que tenemos que discutir hoy día. Y yo creo que de alguna manera los representantes en la Convención Constituyente están con la discusión de los años 80 en mente, y en consecuencia están tratando de modificar una cantidad de cosas que ya se modificaron. Yo, por ejemplo, respecto a las causas del estallido, para hacer un comentario respecto a lo que mencionaba Roberto, yo creo que uno puede discutir las causas del estallido, pero yo creo que ninguno de los temas que Roberto planteó requería para ser resuelto un cambio de la Constitución, un cambio, o sea, una nueva Constitución, a lo más una modificación a un articulito de la Constitución relativo, por ejemplo, a la posibilidad de que solamente negocien los sindicatos y no también los grupos negociadores, una cosa que con digamos, 4/7 o 60% del Parlamento se aprueba, ¿no? O sea, pero
hacer una nueva constitución para eso en realidad digamos, el problema no se solucionaba con eso. Las demandas sociales tienen que ver con más recursos y mejor gestión por parte del gobierno, y nada de eso lo produce la Constitución. Y por eso que la discusión de la Constitución empieza entonces a derivar hacia cambios institucionales mucho mayores, en temas que yo creo que apuntan a temas que son válidos. Por ejemplo, yo creo que la descentralización regional es algo que a mí me parece muy positivo. De hecho, yo trabajé, por ejemplo, en el programa de gobierno de Vigi en ese tema, y planteábamos ya en ese entonces la elección de los intendentes, por ejemplo. O sea, este tema que, por ejemplo, en los sectores a los cuales yo pertenezco, de la centro-derecha, se ha discutido muchísimo formas de este tipo. Pero como se está tratando el tema hoy en la Convención Constituyente, a mí me parece que no le está dando al tema la complejidad que tiene, y en consecuencia está creando un enorme riesgo de ingobernabilidad al país. Y lo mismo los cambios políticos que están presentados. Y particularmente lo que es el tema de la protección de la propiedad. La propiedad es la piedra angular de una sociedad libre y próspera. La defensa de la propiedad privada en los términos que lo hace la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, si mal no recuerdo, es más o menos lo mismo que está hoy día en la Constitución de Chile, en cuanto que tiene que haber un pago justo en caso de una expropiación. Mencionaba Roberto que él cree que vamos a avanzar hacia los países escandinavos, del modelo, digamos, de economía, de welfare state, típico, digamos, de los países escandinavos. Las constituciones o los órdenes constitucionales de Suecia, de Noruega, de Dinamarca, en fin, de los países escandinavos, hablan de que la expropiación se puede efectuar por ley, cosa que hoy día existe en Chile igual en la Constitución actual, previo pago justo, lo mismo que dice hoy día la Constitución nuestra, pleno, del valor pleno, o sea, digamos, precio de mercado pleno. Eso es más o menos lo que dice hoy día la Constitución chilena, que reconoce fin social de la propiedad, la posibilidad de expropiar y pagando el precio de mercado. En mi calidad de ex ministro de Obras Públicas puedo dar fe que un ministro de Obras Públicas toda la semana expropia una cantidad, firma una cantidad así de documentos más o menos de expropiaciones de digamos, espacios por los que van las carreteras que se van a construir a futuro. Así que eso ocurre hoy día en Chile. Pero lo que está siendo aprobado, por lo menos pasó ya, digamos, va a ir a discutir en el Pleno, creo que prontamente, es un esquema en el cual es la ley de expropiación la que fija el valor, o sea, no habla de valor de mercado, de daño patrimonial efectivamente ocasionado, que es lo que dice hoy día nuestra Constitución y que es lo que se interpreta como pago de justo precio pleno, digamos, sino que lo que la ley determine, y lo que la ley determine considerando también el interés social, o sea, no solamente el interés del dueño expropiado, sino que también el interés social. Eso abre un campo para cualquier forma de expropiar con indemnización parcial, no plena. Excluye lo que se está discutiendo hoy día en la Convención Constituyente, la propiedad de los bienes incorporales, solamente deja los corporales. Los incorporales son toda la gama de derechos, entre los cuales están todas las concesiones. Lo que se está aprobando hoy día en la Convención, o sea, está yendo al Pleno, excluye explícitamente la concesión sobre una cantidad de llamados bienes comunes, como por ejemplo aguas, como por ejemplo minería. O sea, la protección a la propiedad de esos contratos de concesión no estaría sometida, digamos, a la misma protección que la propiedad de los bienes comunes, normales, digamos. Y finalmente se establecen mecanismos de consulta ciudadana obligatoria y vinculante, tanto en todo lo que tiene que ver con propiedades indígenas, como en también una consulta comunales para proyectos de inversión que afecten la naturaleza, los modos de vida, una cantidad de cosas. Eso significa otra limitación enorme para el desarrollo de cualquier proyecto de inversión. Fíjense ustedes todas las dificultades que hoy día para llevar adelante los grandes proyectos de inversión, existiendo consulta ciudadana no vinculante. Esta pasa a ser una consulta ciudadana vinculante.
en circunstancias agrava mucho estas dificultades. Entonces, a mí no me extraña que efectivamente nuestros mercados estén castigando nuestras acciones por una perspectiva de crecimiento de largo plazo más baja. Y yo creo que mientras esta incertidumbre enorme que se está dejando caer sobre Chile no se supere, vamos a seguir con esto. Ahora, ¿puede o no superarse? Sí, yo creo que puede superarse. Yo en eso comparto con Roberto que en una de estas, la regla de los 2/3 logra finalmente que impere la sensatez. O, si no impere la sensatez, se rechaza este proyecto constitucional en el plebiscito de salida. O se aprueba y vienen modificaciones sucesivas a lo que se apruebe, digamos, también puede ocurrir, aunque eso deja un espacio más largo, naturalmente, de incertidumbre. No hay que olvidarse, en cualquier caso, que una vez que entra en vigencia la Constitución, incluso con lo que está previsto hoy día, eso no significa automáticamente que se derogan las leyes que rigen hoy día. Por ejemplo, las leyes aplicables a una expropiación. Esas siguen vigentes mientras no se cambien. De manera que todo esto es un proceso lento, pero que introduce una enorme incertidumbre sistémica que nos asoma a un caos económico y social. Yo creo que es cierto. Eso es lo que se está palpando hoy día. Y lo que tenemos que hacer, yo creo, todos en Chile, gobierno, oposición, etcétera, y desde luego miembros de la Convención Constituyente, es alejar a Chile de esa perspectiva. Alejar a Chile de esa perspectiva de caos, que es lo que estamos hoy día, desgraciadamente, viendo. Sabía que esta reunión era para discutir la Constitución. Me dijeron que era para los precios de los activos. ¿Los precios activos? Pero está bien, está bien. Yo voy a dedicar más a los precios de los activos. Lo otro tengo algunas cosas de acuerdo, pero tengo demasiadas diferencias. Si hay tiempo, podemos conversarlas. Yo lo encuentro bien entretenido y creo que Juan Andrés cargó un poco las tintas. Pero en fin, lo que yo quería plantear es lo siguiente. Respecto de la pregunta específica que se hacía, yo comparto, creo que lo dijo Juan Andrés, que el tipo de cambio tiene poco espacio, en mi opinión, para el peso chileno para devaluarse más de lo que ya se ha devaluado. Más allá que probablemente, correcto, más allá de que el tipo de cambio real promedio histórico está en torno a 95 y uno puede decir hoy día, por los cambios que han habido, ya no es 95 el número que uno tiene que tener referencia, será 100, bueno, pero estamos en 108, estamos de los tipos de cambio real más altos, ciertamente en los últimos 20 años, cosas por el estilo. Entonces yo creo que ahí pienso que se hace muy difícil, a menos que entremos en un mundo como, yo no digo que lo dijo en esos términos, pero que yo lo escuché un poco de lo que decía Juan Andrés, una constitución que realmente nos lleva al caos y nos lleva a una cosa muy problemática. Obviamente esta cosa puede superar los 1.000 pesos y más que eso, ¿ya? Pero mi impresión es que ahí no hay mucho espacio hoy día con todo, porque este tipo de cambio tiene ya la Constitución, la Convención Constituyente trabajando, tiene a Boris de presidente, tiene la crisis de Ucrania y con Rusia, o sea, tiene todo eso adentro, ¿ya? Entonces, yo diría, tiene el conocimiento de lo que es el programa de gobierno, más allá de cuánto se va a aplicar, en qué periodo de tiempo, etcétera. Entonces, a mí ese precio se me hace que es difícil que pueda subir mucho. Donde yo tengo una diferencia, creo, con Juan Andrés, y creo que en el tema de las tasas de interés. Porque las tasas de interés, este 6,8 creo que hacía referencia, es la tasa nominal, porque se está comparando con nominales. La tasa real está ahí en 1,89, por lo menos la que está en este gráfico, esa la tasa a 10 años tú tienes ahí todos bonos reajustables. Reajustables o comparando peras con peras. Exacto. Entonces, y Chile está ahí, llegó a un pic que fue justamente el último trimestre del año pasado, me acuerdo perfectamente, cercano al 4%. Hoy día está bastante más alta que la histórica y la brecha con los demás países es bastante más corta. Esas dos cosas son ciertas. A mí me pasa que esa tasa, yo creo que ya venía, bueno, tuvo negativa, en fin, porque por motivos de la pandemia, que era una cosa muy anormal, pero esa tasa en particular, yo creo que tiene de por medio un tema que tiene que ver con el crecimiento económico como cosa de largo plazo, como uno de sus determinantes principales, y ese crecimiento económico en torno al 2%, 2,5%, el PIB potencial, digamos, que se calcula en Chile con todas las limitaciones que este tiene, pero no va mucho más allá del 2,5%, 3%. Entonces, yo diría que mientras eso no cambie, más allá de que podría deteriorarse si se da un escenario como el que entendí que planteaba Juan Andrés como un riesgo que podríamos tener, yo diría que eso está ahí ya, queda mucho, no la veo que pueda subir mucho más. Para que suba, porque el elemento riesgo indudablemente ya está, de nuevo, aquí está el elemento riesgo conocido. Yo diría que ya el presidente electo ha dicho claramente, y el ministro de Hacienda, que no están por un quinto retiro. O sea, yo creo que el tema de la AFP en esa dimensión es un tema ya zanjado. Entonces, a mí me parece que ahí, esperar que suba la tasa, me cuesta ver, a menos que realmente de nuevo tengamos un riesgo
de otra naturaleza que se incorporen las tasas, pero yo diría más bien, yo la veo algo por debajo de 2% en el futuro previsible. Perdón, solamente y una última cosa, sobre la bolsa, ahí sí que no tengo nada que opinar, porque si no, no estaría acá, estaría en algún otro lado, en un yate por ahí. No, en un yate hoy día no se puede hablar de yates porque me lo podrían confiscar, pero estaría de eso sí que no tengo competencia para eso. Me gustaría justamente profundizar el tema de las tasas de interés y el tema del rol del mercado de capitales en él, ¿no? Porque efectivamente siempre uno oye este tema de que la tasa de interés real de un país debiera más o menos converger a su tasa de crecimiento potencial, pero lo cierto es que Colombia, México, Brasil, sobre todo estoy pensando aquí Brasil y México, son países que no crecen mucho y tienen tasas de interés reales bastante más altas, digamos. Y lo que uno sospecha es que es lo que ha hecho que Chile pueda tener una tasa real bastante inferior a su crecimiento potencial, por lo menos del pasado, ¿no es cierto? Porque antes Chile crecía tipo 3 y 4 y teníamos tasas más bajas, es que justamente era este stock de ahorro de largo plazo en moneda local y con un tamaño muy grande con relación al PGB, que eran las AFP, y que hacía Chile un país muy distinto al resto de los mercados emergentes. ¿Tú crees, Roberto, que en el caso de una reforma de pensiones vamos a seguir teniendo ahorro previsional, aunque no sea quizás individual, pero sí colectivo de largo plazo? Porque claro, es cierto, los chilenos que estamos un poquito sesgados a las cuentas individuales de AFP, pero hay países como Canadá que tienen un sistema de ahorro previsional para pensiones, pero que es más colectivo, digamos. Pero sí hay ahorro. O sea, yo creo que, perdón, si eso no ocurriera, yo creo que sería una cosa muy, muy complicada, por no decir, ahí yo usaría términos desastrosos derechamente. Yo creo que eso es fundamental, absolutamente fundamental. Y pienso y creo que el diseño que va a haber del nuevo sistema, que todos sabemos lleva varios años que no ha podido aprobarse en Congreso, a esta altura quizás el proyecto de Bachelet 2 sería una joya comparado con lo que podría ocurrir, digamos, ¿no? Yo diría que es absolutamente fundamental, porque si no, realmente, ahí sí, yo diría que entramos en un esquema ya de los 60, los 70, en un mundo que me parecería, de lo que yo he escuchado, de lo que yo pienso, conociendo ciertamente el ministro de Hacienda actual, no va a estar por una cosa de ese estilo. Me parecería muy raro que termináramos en una cuestión en que esos fondos del sistema previsional, entre comillas, nuevo que habría, no entren, no sé si exactamente en las proporciones de hoy día, pero ciertamente yo creo que van a entrar al mercado de capitales. Si no, como te digo, estaríamos en una situación muy mala, porque básicamente lo estaríamos hablando de financiar el gasto público con esa vía, que me parece que hay demasiadas experiencias para que eso no sea el caso. Esa es la visión que yo tengo. Yo creo que es bien fundamental, más allá, como te digo, de que incluso yo creo que podría haber, y creo que va a seguir habiendo, una parte de capitalización individual, no sé si en la forma exactamente igual como está hoy día, en fin, eso ya se va a discutir en los proyectos, pero yo comparto esa preocupación y creo que es fundamental que entren al mercado de capitales, de nuevo, que es quizás los porcentajes que se inviertan afuera, adentro, cosas de ese estilo pueden quedar en una institucionalidad algo distinta, con montos, con parámetros distintos, pero eso no te cambia, creo yo, lo fundamental de la pregunta. Quisiera ir a la discusión de la potencial reforma tributaria, porque tú mencionaste que probablemente eso va a ser la primera preocupación del gobierno entrante, digamos, ¿no es cierto? Durante justamente Bachelet 2 se trató de recaudar 3 puntos el PGB, se terminó recaudando 1,5. ¿Tú piensas que eso fue porque estuvo mal diseñado? Me gustaría la opinión de los dos. ¿Estuvo mal diseñado? O sea, o no era factible, aunque hubiera estado bien diseñado, captar los 3 puntos. Y por lo tanto, ¿cómo va a ser posible captar los 5 puntos ahora que se espera para financiar ¿no es cierto?, el welfare state en salud, pensiones y educación que queremos construir? Sí, a ver, tomando un poquito algo de la pregunta anterior, yo creo que efectivamente, yo lo único que querría es creer lo que plantea Roberto, de que efectivamente este nuevo régimen previsional que quiera diseñarse va a significar que se va a mantener un flujo muy importante de ahorro de largo plazo llegando al mercado de capitales para financiar inversión, vivienda, etcétera. Y es posible que se trate de hacer eso, pero
ya el costo de cambiar lo actual y echar a andar un nuevo sistema que no sabemos cómo va a funcionar y no sabemos si efectivamente está una comisión que el día de mañana decida dónde invertir, digamos, estos fondos que entren a un sistema nuevo estatal y que qué parte de eso vaya a ir a mercado de capitales de largo plazo, etcétera. Ya conocer cuánto tiempo, digamos, cómo va a operar ese sistema nos va a tomar 2, 3, 4, 5 años. En consecuencia, creo que le introduce esto al mercado de capitales de largo plazo un riesgo muy importante que no puede sino significar que nuestras tasas de interés de largo plazo se van a parecer mucho más a las mexicanas que lo que ha sido tradicional. Ese es mi punto. Incluso dándole el beneficio de la duda que al final esto se maneje bien. Pero, bueno, obviamente todos sabemos que hay una probabilidad importante también de que no se maneje bien porque por algo quieren cambiarlo. Creo que la tentación política de poder utilizar esa caja para financiar, digamos, proyectos ya sea de crecimiento de largo plazo o de gasto social que sean de interés popular es demasiado grande y en consecuencia el riesgo de que esto se haga mal es importante. Ahora, respecto a la reforma tributaria, yo creo que todos vivimos lo que fue la reforma tributaria del 2014 y la incertidumbre que produjo eso sobre la inversión y la creación de empleo, el hecho de subir fuertemente el impuesto, precisamente el impuesto a las empresas, el que mencionaba Roberto, que partió siendo muy bajo el año 90, ya estaba, digamos, en 20% al comienzo del gobierno segundo de Bachelet, habiendo sido subido de 17 a 20 por el gobierno primero de Piñera, hoy día es 27. El programa de Boric dice no tocar este impuesto, precisamente en base a esa experiencia. Sin embargo, yo creo que en la práctica, llegado el momento de tratar de recaudar esa cantidad tan grande de recursos que piensan recaudar, van a, obviamente, subir fuertemente el impuesto corporativo sobre el cobre, a través del royalty o como se llame, pero ahí va a venir, digamos, algo importante. Pero es difícil que pueda subir más de 1% del PIB eso. O sea, ya hoy día eso sería duplicar más o menos lo que tradicionalmente ha estado rentando el royalty. Subirlo al doble significaría agregar un punto. No van a poder conseguir mucho más ahí. Entonces, el resto van a tratar probablemente con un impuesto al patrimonio. Todos sabemos que eso en el mundo recauda un poco, 0,5% del PIB o algo así, en los ejemplos exitosos de impuesto al patrimonio que hay. Van a tratar entonces de ir, creo yo, detrás de las utilidades de las empresas, que es ahí donde hay efectivamente una posibilidad de aumentar la recaudación. Eso lo podrán hacer a través de un impuesto corporativo más alto, tipo como trató haciendo Bachelet, o quizás a través de otras fórmulas, como por ejemplo se ha hablado de un impuesto a las utilidades retenidas de la empresa, lo que antes se llamaba el FUT. Bueno, eso es muy parecido a un impuesto corporativo, la verdad. Fórmulas de esa naturaleza van a tratar de encontrar para subir impuestos, o impuestos probablemente a transacciones financieras o a transacciones de bienes raíces. En fin, vendrán otras formas de impuestos. Yo creo que aquí va a venir una desesperada, digamos, intento de lograr juntar, no sé si los 5 puntos del PIB, pero digamos, algo parecido a lo que hablaba Bachelet 2 de 3 puntos del PIB, y eso creo yo que es efectivamente dañino para el crecimiento económico a través de menos inversión y menos empleo. Ahora, yo, y que comparto con Roberto, que obviamente el estallido reflejó en forma, no el estallido tanto, sino que más bien, sobre todo las manifestaciones posteriores al estallido, particularmente la del 25 de noviembre, una demanda muy fuerte por mejores servicios sociales en Chile. Y eso ya estaba en el programa de Piñera, estaba en los programas de Bachelet, etcétera. Y la pregunta es cómo hacerlo, digamos. Y eso, el cómo mejorar las pensiones, la salud, la educación, etcétera, la vivienda, requiere más recursos, y eso se puede, para eso efectivamente se necesita subir los impuestos, se necesita subir la carga tributaria. Pero el camino para hacerlo es subir gradualmente la carga tributaria sobre las rentas de las personas, que es lo que ocurre, por ejemplo, en Europa, en el mundo, digamos, de los welfare state, que tienen impuestos a la renta mucho más masivo. En Chile solamente el 20% más rico paga impuestos a la renta, y ese 20% una tasa media bastante baja porque va subiendo desde muy abajo, entonces queda una tasa media incluso en los sectores de alto ingreso que en Chile no es alta comparada con los países más desarrollados. Entonces creo que ese es el camino, y eso no se puede hacer de la noche a la mañana porque obviamente las espaldas de los sectores medios no resisten una carga tributaria muy fuerte. Hay que irse muy gradualmente avanzando en esa dirección. Y creo que ese es el consenso al cual deberíamos todos trabajar, creo yo, que políticamente haya
la fuerza, la voluntad, pues no es fácil, de subir gradualmente los impuestos. Yo confío en eso, en el que el nuevo ministro de Hacienda lo que va a querer, lo que va a tratar de hacer es eso, va a tratar efectivamente de cumplir con el programa de gobierno del nuevo gobierno, agregándole siempre gradualidad. Ese creo que va a ser su digamos, línea. Y la pregunta es si políticamente están los tiempos, digamos, para gradualidad o le van a poner una presión muy fuerte para tratar de hacer un cambio mucho más abrupto. Mira, tiendo a estar muy de acuerdo con lo que ha planteado Juan Andrés en casi todo. Sobre todo el tema gradualidad, digamos, me recuerdo que la participación que tuvimos algunas personas que nos pidieron que apoyáramos a la candidatura del presidente electo ahora entre la primera y la segunda vuelta. Yo me acuerdo que en esta área fueron dos, yo diría, los aportes más importantes. No es que no estuvieran, pero que yo diría que enfatizamos con fuerza. Priorizar, que eran demasiadas cosas, mercado laboral, previsión, salud, etcétera. Y dos, y sobre todo gradualidad. Entonces yo creo que acá, mi impresión es que esto va a ser, no sé, me imagino yo una cosa, un punto por año, o sea, un programa de más largo plazo, ojalá bien consensuado políticamente, pero gradual como para que efectivamente sea una cuestión que funcione. Ahora, hay dos aspectos que yo creo que hay que mencionar con fuerza y que tengo la impresión que nunca han sido muy exitosos, son muy difíciles y que yo creo que son previos al tema tributario como se plantea normalmente de tasas, que es el tema de evasión y el tema de elusión. En Chile los indicadores que hay, las comparaciones internacionales, es que hay harta elusión, hay harta evasión. Han habido documentos del Fondo Monetario, la OECD, que si recuerdo bien el ministro Briones o Rodrigo Vergara estuvieron ahí en una comisión y hay propuestas que obviamente entran a temas que son bien delicados, como el tema del diésel, los camioneros, etcétera. Es un tema complejo, pero yo creo que va a haber un intento serio y ojalá hubiera acuerdo político. Yo creo que sería un tema muy mayor. Creo que debiéramos todos trabajar en eso, en que hay cuestiones de elusión. Bueno, ciertamente evasión ya es un tema de legalidad, pero temas de elusión que realmente son extraordinariamente injustificados hoy día para medidas o políticas que en su momento quizás eran razonables. Yo creo que ahí puede haber una cosa de una recaudación no menor, sin tener que aumentar las tasas, ni cambiar las bases, ni cosas por el estilo. Yo creo que eso es un aspecto que tengo la impresión que se va a trabajar con bastante fuerza. Ojalá hubiera ahí, como digo, un proyecto más, llamémoslo más nacional, en ese aspecto. Quería mencionar esos dos puntos más porque creo de que ahí puede haber un espacio para Lo segundo que quería decir es de que Chile y el Estado de Chile tiene, bueno, está el tema del precio del cobre, que probablemente este año nos va a ayudar bastante, va a ser una posibilidad para el gasto público, pero además está el tema del endeudamiento, que nosotros no hemos hablado nada acá. El endeudamiento público en Chile a fines del año pasado todavía era menos de 40% del producto, el bruto. El neto ha bajado mucho porque los fondos soberanos quedaron extraordinariamente, bueno, se usaron prácticamente, quedaron 2.000 millones, 2.500 millones de dólares en el Fondo de Estabilización Económica y Social, que normalmente era muy superior. Bueno, se usaron para la coyuntura en que se usó. Pero lo que quiero decir es que hay harta capacidad, sobre todo cuando uno mira las cifras internacionales, de un mayor endeudamiento, que podríamos, por una vez, ojo, no estoy siendo bien cuidadoso en lo que digo, para cuestiones que pueden ser, no enfrentar el tema tributario, ese es el tema de fondo, pero para cuestiones coyunturales yo creo que está ese instrumento. Por eso quería complementar con ilusión y evasión y con endeudamiento, y creo que hay margen para que por lo menos los próximos, no sé, 12, 15 meses pueda haber un financiamiento para enfrentar cuestiones de ese estilo. No, eso es lo que quería plantear. Lo otro, como digo, estoy muy de acuerdo en el tema de gradualidad, que es crucial. O sea, nadie puede pensar razonablemente que tú vas a ponerle 5 puntos de incremento a la carga tributaria de un año para otro. Yo los quiero llevar un poquito a la coyuntura más de corto plazo, que es el tema de inflación, ¿no es cierto? Hablamos que efectivamente el tema de la inflación no es solamente una preocupación global, sino también en Chile. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el forward a un año de inflación, cómo ha ido subiendo, ¿no es cierto?, de alguna manera. Hay un comienzo de desanclaje de expectativas, si uno lo quisiera llamar en sede central, como se dice ahora, ¿no es cierto? Y por otro lado, vemos que, ¿no es cierto?, aquí está la TPM implícita de las tasas swap, vemos que llega a un pic, o sea, la tasa a un mes, en 6 meses más,
pero en base anual, esto es medio complicado, o sea, ese 9% que ustedes ven ahí es la tasa en un mes más, perdón, en 6 meses más, la tasa de un mes, ¿ah? Y por lo tanto se espera que llegue hasta 9%. ¿Qué piensan ustedes de este contexto? ¿Qué desafíos tiene el Banco Central? ¿Creen ustedes que si llegamos a este nivel de tasa, la inflación va a ceder? ¿Y cómo eso a su vez conecta con el programa fiscal del gobierno? Yo, como dije, pienso que esta es obviamente una responsabilidad del Banco Central. Hagamos una sesión fantasma del Banco Central, un shadow central bank. Yo pienso que es responsabilidad del Banco Central. El Banco Central lo que hizo en Chile es seguir básicamente las aguas de lo que estaba haciendo el FED. Y el FED, o sea, el Banco Central de Estados Unidos, también, digamos, apoyado por el Fondo Monetario Internacional, por todas las autoridades del Fondo Monetario, iniciaron este experimento impresionante de expansión monetaria a ritmos, digamos, de 11, 12% anual o más, en el caso del M2 en Estados Unidos, para financiar el fisco. Lo mismo el Banco Central Europeo, olvidándose de todo lo que aprendimos en teoría monetaria, en las respectivas universidades, etcétera, de cómo controlar la inflación. Y en Chile, obviamente, el Banco Central de Chile siguió eso. El M1, que es la medición más habitual de cantidad de dinero en Chile, aumentó sobre 50% el año 2020 y sobre 20% el año pasado. O sea, con esas cifras, realmente que no tengamos tener una inflación menos de 7% era imposible. O sea, lo que sea un enorme empujón a la inflación. Y claro, obviamente eso sirvió para que aumentar el gasto público, aumentar el gasto privado, sin que subiera mucho la tasa de interés. Eso, desde luego. Pero o sea, no que no aumenta, incluso bajando la tasa de interés durante buena parte del tiempo, o tasa de interés muy baja. Lo que viene ahora es retirar la piscola de la fiesta cuando se pone muy bulliciosa, que es la tarea ingrata que tiene todo Banco Central, y lo que va a tener que hacer el FED. El FED yo creo que va a tener que subir la tasa de interés mucho más de lo que se está hablando. Yo pienso que va a tener que llegar a una tasa tipo 2,5, hoy día 0 prácticamente, de TPM, de aquí a 12 meses más o año y medio más. Va a ser una cosa de ese tipo, una subida muy, muy rápida de la tasa, lo cual va a golpear todos los mercados. Y en Chile vamos a tener que, en Chile ya hemos hecho buena parte de la tarea, ya en realidad la cantidad de dinero en Chile empezó a bajar desde mediados del año pasado, o sea, esta gran expansión que les decía de los otros 2 años ya paró, y en Chile y en América Latina en general. Yo esa curva, no sé, la verdad, creo que esto hay que tocarlo al oído, digamos, no se puede hacer de otra manera. A mí me parece que una subida respecto del 5,50, que es la tasa actual, de entre 100 y 200 puntos más, por ahora me parece suficiente. Yo si estuviera en el Consejo del Banco Central, votaría por una subida rápida de ese tipo, digamos, y haría una pausa. Máximo 7,5. Y haría una pausa. Para ver cómo se comporta. Las tasas los costos del crédito han subido más o menos al mismo ritmo que ha subido la TPM, o sea, ya estamos entrando a tasas de costo de la deuda para las pymes, que es muy superior al crecimiento de los ingresos de esas mismas empresas en términos nominales o reales. Y en consecuencia estamos de verdad en una situación que yo creo que es razonablemente... O sea, que no queda mucho espacio más de subida en las tasas cortas. Y como decía, mi preocupación más en este momento tiene que ver con las tasas largas por los temas que conversamos. Yo creo que el Banco Central está en una situación bien complicada, sobre todo si la coyuntura actual dura más de lo que, digamos, más tiempo, en el sentido de que el impacto que va a haber en la inflación chilena, que ya venía y sigue viniendo muy fuerte, y que las expectativas son, tú lo has mostrado a los futuros, de que siga subiendo, yo creo que va a obligar al Banco Central o a hacer una subida del estilo en la que está acá o incluso superior, que yo creo, comparto con Andrés, que no es lo que debería hacer. Pero para no hacer eso, suponiendo que sea el escenario que yo digo, o sea, que tenemos un impacto adicional a lo que ya tenemos de inflación en el sistema proveniente del exterior, yo creo que quizás el Banco Central tiene que plantear de que su meta de 3% no la va a lograr en, no sé, 12, 18, no sé, cuando plantee su trayectoria, su horizonte, sino que se va a demorar algo más. Un poco lo que planteó Estados Unidos
que yo creo que erróneamente en su momento el tema que era transitoria la inflación y cosas por el estilo, pero acá yo creo que hay una justificación razonable porque que el Banco Central suba mucho la tasa de interés no va a impedir que la gasolina suba de precio si sube el petróleo y no va a impedir que el pan suba de precio si sube el trigo, digamos. Entonces es una política que claramente sería muy recesiva o contribuiría mucho a una recesión. Yo creo que quizás va a tener que enfrentar una cosa de ese estilo, te fijas, hacer un cambio, así como hizo un cambio con el año 2020-2021. Esa es mi opinión sobre eso y yo comparto. Yo creo que más de 7,5 me parecería hoy día innecesario. Yo creo que y podía quedarse en ese nivel de un buen tiempo hasta que la cosa vemos una trayectoria que va hacia el equilibrio. Lo que sí yo quisiera plantear un punto. Yo creí escuchar en el planteamiento de Juan Andrés una, entre comillas, crítica a la Reserva Federal, al Banco Central Europeo y al Banco Central de Chile por lo que se hizo en materia monetaria para enfrentar la crisis de la pandemia. Yo comparto la crítica en el sentido de que si yo mirara eso, si yo me viniera bajando a un aeropuerto y veo qué está pasando con la cantidad de dinero en estos países, yo diría esta gente se volvió loca, sobre todo con sus metas de inflación y con su historia. Pero el pequeño detalle, que yo diría que es el elefante que está en la pieza, se llama pandemia, que ocurre una vez cada 100 años y ojalá más que eso. Y yo en ese sentido creo que el costo que se paga, sobre todo afuera, yo que aquí se manejó súper mal, si hay tiempo puedo comentar eso, pero el costo que se paga, o que se va a pagar en términos de algo menos de crecimiento económico y un poquito de esta inflación y cosas por el estilo, como consecuencia del exceso monetario que hubo, yo creo que es completamente justificado para enfrentar la crisis, la magnitud de la crisis que tuvimos. Entonces yo creo que esa no es una crisis que uno pueda plantearlo con cirugía fina, ahí había que ponerle con todo y yo creo que se hizo bien. En el caso de Chile, solamente quiero dejar puesto el punto, yo creo que parte de lo que estamos viviendo ahora deriva, digamos, de una realmente pero voy a decir, muy mala política fiscal el año pasado, en el sentido de que aumentar el año pasado, no estoy hablando del año 2020, más de 30% del gasto público, considerando los retiros de la AFP, considerando cómo la economía se estaba abriendo, es una cuestión que cuando se haga historia económica yo creo que va a pasar, no sé, van a haber pocos periodos en que ese manejo, en mi opinión, haya sido un manejo más complicado, más malo. Eso explica en parte que tengamos el gasto del consumo todavía muy fuerte. Déjame hacer, quería hacer 2 puntos más que no quiero que se me escapen. Mira, hay un aspecto que no mencionamos y que yo creo que es interesante, lo planteo más como una cosa positiva, quiero darle una connotación positiva, la tiene, es cuando uno mira en las cifras de importación de bienes de capital, donde las importaciones de capital representan más o menos el 70% de la inversión en maquinaria y equipo en Chile, y eso es más o menos el 40% del total de la inversión que se hace en Chile, hasta la tercera semana del mes de febrero, viene creciendo en 2 dígitos ya por mucho tiempo, y los niveles están muy superiores al 2018, al 2019, al 2020 y al 2021, los niveles de importación. Hay un tema de precio que hay que mirarlo, pero quiero decir de que es sorprendente eso, es realmente sorprendente porque yo esperaría de que ya a esta altura, y que eso va a ocurrir, y ojalá no ocurra, pero quiero decir que hasta ahora es un elemento yo creo bien positivo, porque hay algo que está ocurriendo con la capacidad productiva por esa dimensión. Creo que en construcción ocurre algo parecido, creo que el sector construcción también está recuperándose fuerte de las caídas, entonces yo creo que ahí, en parte por eso, yo creo que la posibilidad de que tengamos un crecimiento económico de 2,5% este año, para mí no está para nada descartada. Y lo último que quería plantear en esto, no quiero que se me escape nomás la idea, es el tema del riesgo país que tú mostraste ahí. Chile hoy día, con casi todos los indicadores que uno tenga, cuando se compara con los países con que normalmente nos comparamos, hoy, estoy hablando del día de ayer, para ser más específico, estamos por debajo de Perú, por debajo de Brasil, por debajo de Colombia, por debajo de México. Entonces, para mí la lectura de eso, en parte, en estricto rigor, es lo que planteaba Juan Andrés, que tiene que ver con la capacidad del país de servir la deuda, digamos, ¿no? Pero yo diría en términos más generales, yo creo que está señalando que el resto del mundo, cómo nos miran de afuera, y muchos de nosotros tenemos contacto con gente de afuera, como esto es un tema relativo, y te comparan con Perú, Colombia y Brasil tienen 2 elecciones presidenciales este año que se ven por ahora bastante complicadas desde el punto de vista de los mercados, yo creo que si acá nosotros entre todos no nos ponemos de acuerdo y decimos, oye, tratemos de que el tema constitucional se maneje en forma como todos desearíamos, tratemos de que esta cuestión tributaria realmente entendamos que un país con el nivel de ingreso per cápita de Chile, con la desigualdad y los problemas que tiene, requiere más recursos para los servicios sociales. Yo creo que si eso, y los empresarios que se pongan, y mencioné lo primero porque creo que hay una cuestión en la práctica que se está mostrando, por lo menos en la inversión, hasta fines del año pasado, no solo en tasa de crecimiento, sino que en niveles bastante buenos. Yo creo que si no
tengo la impresión que los inversionistas extranjeros van a entrar con bastante fuerza en Chile, en parte por lo que tú señalabas de los precios de los activos y otras cosas. Entonces, creo que hay motivos más altruistas y más realistas, por decir así, que yo tengo a tener una cierta dosis de optimismo. Bueno, Andrés. Que quizás a esta altura ya es media histórica respecto de los errores que yo creo que a mi juicio se cometieron en materia de política monetaria y también fiscal en el mundo y en Chile a propósito de la pandemia. Yo creo que la pandemia siempre fue un fenómeno que iba a provocar, digamos, una caída en V corta, o sea, una caída y una recuperación en V corta de la economía mundial y nacional, y en consecuencia no era necesario hacer esta cantidad enorme de estímulos hacia la demanda agregada, sino que simplemente ayudar a las familias y empresas afectadas. Y lo que se hizo fue en el mundo enfocar esto más bien como una crisis económica tradicional, como por ejemplo la crisis financiera de 10 años antes, y aplicar entonces políticas de demanda agregada muy expansivas que después son muy difíciles de frenar, y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Creo que es cierto que la crisis la guerra de Ucrania está afectando el precio del petróleo, pero el precio del petróleo viene subiendo desde mediados de año, ya estaba muy alto antes y para qué decirlo el resto de los commodities, para qué decir los chips, los fletes, los precios de las viviendas o los arriendos en Estados Unidos y en Chile que están subiendo disparadamente. Entonces aquí hay claramente todo tipo de muestras de una expansión acelerada de la demanda agregada con efectos inflacionarios que se ven también en las inversiones de bienes de capital, en la importación de bienes de capital, por cierto, y eso es lo que van a tener que los bancos centrales frenar. ¿Que se equivocaron los bancos centrales? Yo creo que se equivocaron. Yo creo que cuando se analice este periodo en los futuros papers que se escriban sobre esta materia, yo creo que le van a poner muy malas notas al señor Powell y a las autoridades del Fondo Monetario Internacional por haber avalado esto. Nuestro Banco Central creo que no le quedó otra al final que seguir en la línea de lo que se estaba generando en el mundo, y creo que eso permitió validar malas decisiones de política fiscal y de retiros de la AFP. Cuando dice Roberto que eran malas políticas, yo comparto eso, pero ¿qué hace un Banco Central cuando ve políticas fiscales demasiado expansivas? Sube la tasa de interés. No financia esa expansión aumentando la cantidad de dinero, que fue lo que se hizo aquí, y no solamente la expansión fiscal, sino que también incluso el Banco Central se felicitó de haber ayudado a que todo el retiro de fondos de la AFP no provocara mayor inestabilidad en el mercado financiero, pero sí que tenía que producir inestabilidad en el mercado financiero, o sea, era un error. El Banco Central debió haber dejado que efectivamente quienes estaban metiendo los dedos en el enchufe sintieran el golpetazo eléctrico y no digamos, ayudarlos, digamos, a vivir tranquilos después de haber cometido ese error. Entonces yo creo que efectivamente aquí se cometieron errores monetarios que yo espero que se resuelvan. Va a ser difícil resolverlos porque la subida del precio del petróleo, a propósito de la guerra, complica a un banco central que quiera frenar la expansión monetaria. Y en este momento a mí me llama mucho la atención el tono del señor Powell. Nuevamente, ayer débil, los mercados inmediatamente incorporaron la idea que entonces no va a haber una alza muy fuerte de la tasa de interés todavía. ¿Para qué decir Madame Lagarde en el Banco Central Europeo, que me parece, digamos, que vive en otro mundo, simplemente? O sea, entonces yo aquí creo que en algún momento los mercados van a castigar a esta, digamos, relajamiento monetario generalizado, como castigan los mercados, con una fuerte subida de las tasas de interés de largo plazo incorporando riesgo. Tema internacional, porque y la inflación. ¿Cómo se conecta este tema de la inflación con el concepto también de desglobalización que hablamos, que tú mencionaste, Roberto? Porque probablemente la globalización es algo de lo que ha permitido mantener la inflación muy baja. Entonces uno podría hacer un paralelo, que quizá el mundo nos estamos aproximando de nuevo a los años 70, ¿no es cierto?, con el periodo de inflación que hubo en los años 70, porque era un mundo menos globalizado, donde sube el precio del petróleo, donde tienes, ¿no es cierto?, políticas fiscales apoyadas por los bancos centrales. ¿Ustedes creen que este tema de la inflación a nivel global puede llegar a niveles muy superiores a lo que estamos hoy día? ¿O creen que los bancos centrales van a reaccionar a tiempo? ¿Y qué rol juega justamente la desglobalización y qué riesgo eso implica para la economía global?
A ver, si quieres, yo lo tomo primero eso. Yo creo que lo que tú dices es bien probable que ocurra. O sea, mi impresión es de que, quiero hacer solamente una aclaración, yo comparto de que el Banco Central de Estados Unidos y el Banco Central Europeo en esta coyuntura se han atrasado mucho, sobre todo el Banco Central de Estados Unidos, que realmente, pero mucho, o sea, yo creo que hayas insinuado ayer, Powell, que va a subir 25 puntos la tasa y que hizo que las acciones subieran, en fin, todo el mundo está muy contento, en mi opinión, comparto una muy mala señal. Yo me refería más al caso de Chile. Yo en el caso de Chile, yo quisiera rescatar el buen manejo que tuvo el Banco Central, en mi opinión. Ahí difiero de Juan Andrés. Entiendo de que efectivamente se preocupó de que no hubiera inestabilidad financiera asociada, y uno podría decir, bueno, el que metió la mano en el enchufe que se electrocuta su poco, pero yo creo que ahí tenía una responsabilidad importante, pero insisto, yo creo que ahí, tanto por el lado del gobierno como por el lado del Parlamento, hubo una irresponsabilidad muy grande en aumentar el gasto público el año pasado, en forma generalizada, en más de 30% real. Es una cuestión insólita cuando ya había una entrada de recursos extraordinariamente grande. Entonces yo ahí realmente le cargo más el peso a la política fiscal. Pero frente a la pregunta que tú haces, yo diría que es bien probable, yo creo que tengamos tasas de inflación este año y el próximo, al menos, más altas que las que teníamos históricamente, me refiero a los últimos, no sé, de los fines de los 90 más o menos, que eran tasas en general en torno al 2-3% por año. Yo creo que vamos a tener ahora tasas entre el 5, 6, 7% por año. No creo que lleguemos a esas tasas que teníamos a principios de los 80, que creo que a Juan Andrés le tocó el desagrado de enfrentar eso en Estados Unidos con tasas de inflación de 2 dígitos y tasas de interés que se fueron a las nubes. En fin, yo creo que eso me parece muy poco probable, diría casi imposible, porque va a haber se va a enfrentar, pero se está enfrentando, yo creo, como dicen los gringos, too little, too late. Y eso yo creo que es complicado. Vamos a tener más inflación, independiente un poco de la globalización, yo creo que de la desglobalización, yo creo que se le añade a esto, porque te va a permitir tener estas diferenciales de tasas. Quiero hacer un punto internacional que se ha hablado poco, que yo creo que es bien importante, y de nuevo, quiero poner un poco los tonos más optimistas, favorable para Chile. Los países que hoy día tienen menos inflación en el mundo, relativamente, todo esto es relativo, son los países asiáticos y sobre todo China. Bueno, Japón, que hace rato que por los motivos incorrectos también la tiene, pero China. Y estos países, donde nosotros tenemos un exposure de exportaciones cercano al 60% del total, son países que en consecuencia o no van a subir las tasas políticas monetarias o las van a subir mucho menos que el resto, y en consecuencia yo creo que cuando haya que rearmar el cuadro del crecimiento económico mundial se va a sesgar favorablemente Asia, y eso para nosotros yo creo que es bastante positivo. Andrés. Bueno, yo creo que efectivamente los bancos centrales tendrían que actuar rápido subiendo la tasa de interés, particularmente primero el FED y después el Banco Central Europeo, y ya hablé respecto de los nuestros, y el resto de América Latina en general han subido las tasas más rápido que lo que uno habría esperado, ¿no? Pero creo que el gran retrasado aquí, y comparto con Roberto, es el FED, es Estados Unidos, ¿no? Ahora, si lo va a hacer o no, yo hasta de oír a Powell ayer pensaba que íbamos para allá. Ahora lo veo menos, no solamente en cuanto a subir la tasa, sino que también empezar a vender la cartera de bonos de largo plazo, bonos hipotecarios, etcétera, y que también tienen que hacerlo. Ahora estoy más dudoso, creo que de alguna manera está haciéndose al argumento que hay una presión de costos por el petróleo para diferir la medida, y eso creo yo que es un camino muy peligroso, como dije, porque ese fue el camino de los años 50, 60 y que terminamos en los 70, digamos, y fue exactamente eso, jugarse a la credibilidad ganada por inflación baja y en consecuencia ir permitiendo subir, que la inflación subiera y la tasa real de interés se quedara muy baja, pese a una expansión económica importante. Ese creo yo que es un riesgo que nos acerca efectivamente, por lo menos hacia fines de los 60, comienzos de los 70, en el mundo que viene. Y hay una característica, a propósito, si puedo agregar, digamos, respecto a lo que mencionaba Roberto, hay una característica adicional que también se parece un poco a esa época, que es que se está dando esto en un contexto de precios de los commodities alto, lo cual es muy favorable para Chile. Y ese yo creo que es un enorme desafío que tenemos como país y que tiene el gobierno entrante, ¿eh? Cómo administrar esta enorme bonanza que empieza a gestarse en el cobre, que es lo que nos está permitiendo, creo yo, tener buena, digamos, posición en materia fiscal, sus bajos spreads de que hablábamos antes, y que obviamente le da al país, no solamente al Estado, una capacidad de progreso enorme, si es que se administra bien.
todo lo que se hizo en Chile desde que empezó a subir el precio del cobre 20 años atrás o algo así, es mecanismos para ir ahorrando estos recursos y gastándolos bien. Y yo lo que me temo, dado el debate político actual, es que hay una tentación enorme para no gastarse estos recursos, sino que más bien, pero para no ahorrar estos recursos, sino que para gastárselos, que fue exactamente lo que ocurrió a fines de los 60, principios de los 70, y que en consecuencia, en vez de aprovechar esta oportunidad para crecimiento, simplemente la dejamos pasar esa oportunidad y malgastamos esos recursos. Ojalá no caigamos de nuevo, no tropecemos de nuevo en la misma piedra. Quedan 4 minutos y hay un tema, va a tener que ser breve, espero que esta conversación la repitamos durante el año, que hagamos no solamente Shadow Central Bank, sino Shadow Cabinet, cuando ya esté más avanzado las reformas. Digamos. ¿Ya quieres cambiar al gabinete? ¿Ya lo quieres cambiar? Shadow nomás. Bueno. Pero tú mencionaste que me llamó la atención, Roberto, el tema de la sequía. Y obviamente eso también tiene una relación con política fiscal, la solución potencial, digamos, de la sequía. Exactamente. Porque probablemente si esto es estructural, da la sensación de que vamos a tener que llenarnos de estas centrales de, ¿cómo se llama?, de agua, de desalinización de agua, ¿no es cierto?, como ocurre probablemente en Israel, digamos, ¿no es cierto?, que han logrado solucionarlo con eso, porque es una solución probablemente más cara de lo que hemos estado acostumbrados. ¿Qué piensan los dos? Un exministro también de Obras Públicas, también, que también probablemente le tocó ver el tema de la sequía. ¿Qué nos pueden decir del tema de la sequía? Y con eso terminamos. Oye, si quieres contesto yo en mi calidad de... Bueno, yo creo que este es un tema que se arrastra hace rato y que hace una sequía muy prolongada, que tomó más un carácter crítico el año pasado y espero que este año no siga en esa magnitud y que se sobrepone a los efectos del calentamiento global. O sea, aquí son dos factores digamos, que se suman, ¿no? Porque el calentamiento global probablemente es una tendencia y sobre esa tendencia tenemos una sequía que está provocando una gran baja de las precipitaciones o que ha provocado una gran baja de las precipitaciones, los caudales, etcétera. Y eso lleva obviamente a un desafío enorme de manejo de la política hídrica. Se requiere invertir mucho más de lo que ha invertido Chile en conocer nuestras capacidades hídricas, nuestras cuencas, etcétera, etcétera. Yo quedé impresionado, me paso por el MOP, de lo poco que se sabe, de lo poco que se ha invertido en el pasado en eso, y en consecuencia ese poco ha llevado a que se han otorgado derechos de agua muy por sobre lo que debió haberse otorgado, y eso obviamente es un problema hoy día. Ahora, eso se resuelve, de acuerdo a la legislación actual, estableciendo decretos de escasez hídrica que ya se han establecido en más de la mitad de las comunas del país. Cuando yo estaba de ministro eran poquísimas las que estaban en eso. Iniciamos una política en ese sentido, porque una vez que hay esos decretos, la Dirección General de Agua, si no se ponen de acuerdo los regantes y los usuarios de agua, puede imponer racionamiento para efecto sin atropellar los derechos de agua. Simplemente los derechos de agua siguen vigentes, pero no se pueden utilizar en toda su capacidad porque hay una restricción de emergencia que se renueva una vez al año. Eso se mantuvo y se perfeccionó en el nuevo Código de Agua, de acuerdo a lo que trabajamos nosotros para proponer. Y yo creo que esa es la verdadera solución. Esto es la misma discusión que me tocó a mí como ministro de Economía en materia de la pesca. Si hay licencias de pesca que están provocando, digamos, una desaparición de la masa de peces, lo que hay que bajar es la cuota nacional de extracción, cosa que se hizo, y con eso los mismos porcentajes obviamente significan menos pesca y en consecuencia se preserva el recurso. Lo mismo pasa con el agua. Yo creo que esa es la solución de fondo, racionamiento y obviamente inversión en nuevas fuentes hídricas, donde está la posibilidad que mencionaba José Manuel de la desalación y muy importantemente la reutilización de aguas servidas y la extracción cada vez más profunda, digamos, de agua. Todas esas son inversiones que se están avanzando, pero que lo que hay que generar es precisamente un ambiente para que eso se pueda hacer. Y, de nuevo, no quiero sonar, digamos, repetido, pero la discusión de la Convención Constituyente, ¿qué está haciendo? Eliminar la propiedad sobre los derechos de agua, transformarlo en una concesión a 5 años o algo así renovable, lo cual eso significa el fin de toda la inversión en la búsqueda de nuevas fuentes de agua, que es la manera de solucionar la escasez. 15 segundos. No. Quiero decir que, excepto este último punto que yo creo que requiere una reunión
cambiemos el título, feliz de trabajar, o sea, de conversar sobre ese tema, ojalá, un poquito más adelante. No, Juan Andrés sabe eso mucho más y yo comparto lo que él dice. Yo sabía también que las empresas que están en el tema de extracción de agua están haciendo un trabajo también de sondaje, de pozos, de inversiones grandes. Yo lo mencioné fundamentalmente en términos de lo que yo veo que es lo complicado del año, desde el punto de vista del manejo del nuevo gobierno, como digo, que tiene esta cantidad de frentes, ¿me entiendes tú? Más allá del tema estrictamente político, está el tema de la inflación, está el tema de la guerra afuera, lo que puede implicar en precios de alimentos, etcétera. Y además tenemos el tema de la sequía. Porque yo creo que esa es una cuestión que si no se maneja bien puede generar de nuevo mucha irritación, puede generar mucho estrés. Y yo creo que eso se agregaría a lo que ya hay y creo que sería complicado. Esa es la parte más negativa. Pero como dije, yo quisiera poner un poquito el tono del vaso lleno, del medio vaso lleno, en que creo que la probabilidad de recesión, yo honestamente hoy día no estoy, yo en el margen la actividad económica cayó un poquito, mes a mes, digamos, pero mi impresión es de que, bueno, sobre todo con este precio del cobre, pero también con el precio del petróleo, en el neto yo me quedo con la posibilidad que tengamos, después de haber crecido 12% el año pasado, crecer 1 o 2 este año sería súper bueno, si también esa es una cuestión que hay que ajustar. Eso no es incompatible con que el nivel vaya cayendo. No, claro, no, sí, claro. Solamente por efectos de promedio, digamos, vamos a estar con algo levemente positivo en el promedio. Sí. De punta a punta vamos a ver. No, yo estoy hablando, sí, correcto, yo estoy hablando promedio contra promedio. Bueno, la verdad que hemos cumplido el tiempo, no queremos alargarnos más, creo que la conversación ha sido extremadamente enriquecedora, diría yo creo que hemos dado un pincelazo a los clientes sobre cuáles son los temas que va a haber que estarse fijando para ver los precios de los activos en Chile, los precios de activos globales. Sin duda que la coyuntura actual es muy desafiante. Si yo hubiera dicho la última vez que nos juntamos físicamente en una sala que Chile iba a estar sin constitución, a punto de asumir Gabriel Boric, a punto de tener una guerra nuclear en Europa y con una pandemia, me habrían tratado de que una vez más Silva se puso pesimista. Pero bueno, así es el mundo que nos toca vivir. Nuestra obligación es asesorar de la mejor manera a nuestros clientes, darle algún tipo de orientación hacia donde creemos que pueden ir los mercados. Agradecemos su asistencia y los convoco a próximos seminarios en los cuales vamos a tratar de seguir dilucidando estos relevantes temas que Juan Andrés y Roberto nos han ayudado a tocar hoy día. Muchas gracias.